No, es que con ustedes no voy a poder porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, tienen todo su derecho a informar o a desinformar, pero pues también nosotros tenemos nuestro derecho a replicar. Sí. Son informes de los propios centros regionales de inteligencia, que no es que nadie que usted ha dicho que se tiene inteligencia. No hay consecuencias. Hay muchísimas mañas o prácticas para golpear. El Lampa del periodismo sabe muy bien cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna. La Sedena no saldría a negar que no, son pero reales. No voy a polemizar contigo. Lo que acaban ustedes de ver y escuchar es parte de la defensa férrea que le hizo López al mafioso Adán Augusto cuando se dio la filtración por el hackeo que le hizo este colectivo de Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué es lo que le está diciendo la periodista Dalila Escobar al delincuente López? Que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste encontró que Adán Augusto López había colocado en puestos claves dentro de su gobierno a gente del cártel Jalisco Nueva Generación, que dentro del gabinete de seguridad, que obviamente él encabezaba, había gente infiltrada que le había puesto ahí el cártel Jalisco. Repito, ¿de dónde viene la información? Del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. No se lo inventó Dalila Escobar. Son documentos oficiales del gobierno. Seguramente los guachos tenían esta información guardada porque así son en México los gobiernos y porque así son en México los políticos que utilizan la información como arma de presión. Y en algún momento podría utilizarla en contra del delincuente, del mafioso Adán Augusto. De no ser por este hackeo, pues no nos habríamos enterado, ni siquiera habríamos sabido de esta situación. Pero ya escucharon ustedes al delincuente López salir a defender a Adán Augusto y a culpar a la prensa. Pese a que, repito, los documentos son de sus guachos, de sus adorados guachos. ¿Qué puede uno creer de esto? Pues que es verdad, que es una investigación que hicieron y que la tenían ahí guardadita en el cajón para cuando se ofreciera. Fíjense, de acuerdo con estos documentos, aquí subimos el video cuando se dio esto en 2022, quienes estaban, de acuerdo con los documentos del Centro Regional de Fusión e Inteligencia, quienes estaban formando parte de su gabinete de seguridad, eran el delincuente Hernán Bermúdez Requena, que en ese momento era el secretario de Seguridad, así como el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, y el director de la Policía del Estado, Leonardo Arturo Leiva Ávalo, señalados por el ejército con nombre y apellido, y decían qué era lo que estaban haciendo y que eran aliados del cártel Jalisco. Fíjense, el día de hoy le volvió a preguntar sobre este mismo asunto Dalila Escobar, pero ahora a Lady Repsamen. Ahorita les dejo el video de eso. Y le dice, a ver, otra vez, aparte de que la fuente sigue siendo el Centro Regional de Fusión del Ejército, ahora la fuente también es, y lo dice Dalila Escobar, el propio nuevo jefe de plaza del cártel del gobierno, el tipejo Javier May. Aquí subimos el video
ustedes escucharon a este individuo de propia voz decir que durante el gobierno anterior, es decir, Adán Augusto, Carlos Manuel Merino, porque pues ya ven que ahí hubo una sustitución, eran los que controlaban a la delincuencia organizada, que tenían pactos con ellos. Fue él quien lo dijo. Entonces las fuentes de Dalila Escobar pues son pura gente de la secta y del ejército. ¿Y qué creen que dijo Lady Rebsamen? Que ya no lo cree. No, es como va a ser, no, yo no. Uy, no, Adán, no, hombre. ¿Cómo pasan ustedes a creer semejante cosa? El hecho de que ella no lo crea no me es suficiente. Aquí tendría que haber, en un país decente, una investigación seria. Tendría la Fiscalía General de la República que decirle al ejército: a ver, me vas pasando todo eso que tienes ahí guardado para hacerle un pequeño análisis. Tendría que llamarse a declarar a Javier May y tendría que investigarse a estos señalados, a los tres, a Hernán Bermúdez, a José del Carmen Castillo y a Leonardo Arturo Leiva, a los tres, para saber si es verdad o no, y en su caso pues sancionar. Pero que salga Lady Rebsamen a decir que porque ella no lo cree y ya murió el asunto, puta, pues es que ellos no creen nada de lo que hacen sus subordinados o sus compis o sus correligionarios, nada. Para ellos la organización delictiva de la secta está llena de gente prístina, clara, pura, transparente, honesta, honrada, a 2 centímetros de la canonización, a poquito de elevarlo a los altares. Eso es imposible, sobre todo cuando vemos que el estado de Tabasco está incrementando sus niveles de violencia a lo que hemos observado en las semanas anteriores. Casos terribles, como el homicidio a este niño, recordarán ustedes. O sea, cosas de ese tipo. Y todo esto, no nos vamos a cansar de repetirlo, no podría ser si no existiera connivencia con las autoridades por parte de los delincuentes. No se podría. Simplemente no se podría. Y Lady Rebsamen sale con que no porque es Adán Augusto. Por favor, Adán Augusto es lo más mafioso que hay hoy por hoy en la secta. Lo que es que ese güey y el tipejo de Ricardo Monreal no manchen. Así de claro. Y por supuesto que tienen las manos bien puercas. Adán Augusto es un mafioso. Lo vamos a seguir diciendo. Es que a mí me recuerda tanto el proceder del delincuente priista Manlio Fabio Beltrones, el capo Beltrones. Son de la misma calaña, igualitos. Carajo, de verdad. Y eso que viene Lady Rebsamen el día de ayer, de reunirse con gobernadores y con todo el aparato de seguridad, todo el gabinete de seguridad, porque según ellos ahora sí ya van a combatir a la delincuencia organizada. ¿Y entonces esto qué? O sea, cuando llega a esto, cuando topa en sus pinches correligionarios, en sus cómplices, se acaba. Si este señalamiento fuera en contra de un panista o de un priista, se les van a la yugular. Durísimo. Ya estuvieran todas las redes, todos los adoctrinados, señale y señale y señale y señale. Pero como se trata de alguien de la secta, pues se voltean a otro lado y recurren a repetir lo que dijo, en este caso, Lady Rebsamen. Son de verdad de dar mucha vergüenza, carajo. Adoctrinados, despiértense. Todo lo que ocurre en el país en cuestión de violencia, de inseguridad en estos años, que obviamente se ha incrementado, es porque tienen pactos con ellos. No se puede de otra forma, repito, no se puede. Dejen de aplaudirles a sus políticos, porque se van a desgastar las manos
y ellos van a estar felices tirados en la hamaca sabiendo que tiene ahí una partida de tontos, aplaude y aplaude y defiende y defiende. Escuchen a la palurda defender al mafioso Adán Augusto, tal y como hizo López, y luego no quieren que le digamos a Lady Repsamen que es una burda copia del gusano. Presidenta, y finalmente, bueno, pues lo que tiene que ver con un tema que se había quedado, pero que pudiera más bien no pasar desapercibido. Hace algunos días ya el gobernador Javier May había hablado de que en su gobierno no iba a haber pactos con la delincuencia. Después, bueno, pues al ser cuestionado sobre esta situación, él explicaba que lo decía porque en anteriores gobiernos estatales en Tabasco, pues se había abierto la puerta a cuestiones delincuenciales, a pactos, a cuestiones que están derivadas incluso con anteriores gobernadores. En este caso, bueno, pues sabemos que algunos de esos anteriores gobernadores, Adán Augusto López y también Carlos Manuel Merino. May lo que dijo es que en su gobierno, pues no es que hubiera más delitos que antes, sino que tal vez antes no se hablaba tanto, se escondían cifras, o que hubiera un pacto para que de alguna manera pudiera estar pues un tanto tranquila la situación en el estado. De hecho, él parte de lo que dijo es que todos saben que era Vox Populi, que quién comandaba la barredora en esa entidad, incluso lanzó la pregunta o no lo sabemos. En octubre de 2022, bueno, viene a colación de que en esa fecha, Proceso publicó un reportaje en el que se decía, bueno, se daba cuenta de que cuando era gobernador Adán Augusto López, pues se entregó la Secretaría de Seguridad y también la Policía Estatal a personas que estaban relacionadas con cuestiones de delincuencia. De hecho, uno de ellos, tiempo después, precisamente por el tema de la violencia, tuvo que renunciar al cargo. Y esto, bueno, pues con información también derivada de lo que tiene que ver con la defensa nacional respecto de investigaciones que hizo en torno a pues los hilos que llevaban a esas tres personas que estaban relacionadas con la delincuencia. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto, bueno, pues ustedes como gobierno federal, como ejecutivo, tienen información del origen de este tipo de situaciones de violencia que se dan, sabemos que en varios estados, pero en este caso, como se habían dado algunos actos de violencia en Tabasco. ¿Qué respuesta daría a este tema de los pactos, de si habían anteriores gobiernos, de qué tan lejos estaban esos gobiernos actualmente? ¿Y qué pasa con la diferencia, por ejemplo, que menciona el gobernador May, de que antes había y que ahora le toca a él y decir, pues no hay pactos, pero pasan esas cosas? No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Lo que sí hubo en el sexenio anterior, ya con Merino como gobernador, es que él toma la decisión cuando empiezan a subir los delitos en Tabasco de separar al entonces secretario de Seguridad. Y después se abren distintas investigaciones, que en todo caso, si las investigaciones llegaran a algún servidor o alguien que fue funcionario público, pues se procedería. Pero no es un pacto, sino sencillamente en el momento en que ocurre el incremento, se toma la decisión de separarlo del cargo. Así fue con el anterior secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Y hoy se está colaborando mucho, está un general retirado de secretario de Seguridad, ya desde antes de que llegara Javier al gobierno del Estado, y se está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, igual que en otras entidades.